Hola, bienvenidos nuevamente. Eh, Esta es la tercera cápsula de tercero medio para el Colegio Alejandro Flores. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. La idea es que puedan resolver lo antes posible su guía número 3 y número 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta tercera cápsula es reconocer el origen y el desarrollo de la potencia de la unidad imaginaria. Recuerde que UI es unidad imaginaria. Ok, entonces, avancemos. Lo primero que vamos a recordar es que, tal como lo vimos en cápsula anterior, sabemos entonces que por asignación la raíz cuadrada de menos uno va a ser equivalente a i. Y es justamente esa i a lo que llamamos la unidad imaginaria. Recordarán que en la cápsula anterior hicimos producto de la unidad imaginaria, en donde le voy a hacer un ejemplo rápido, en donde descubrimos que, por ejemplo, si multiplicábamos, eh, no sé, 2i al cuadrado por i al cubo, un ejemplo mínimo, el resultado de esto nos permitía utilizar propiedades de potencia, ¿cierto? Entonces, primero multiplicábamos los números, recordando que ahí tiene que haber un 1, 2 por 1 es 2, y luego i cuadrado por i cubo, la propiedad de potencia nos dice conserve la base y sume sus exponentes. Debido a eso, entonces, obteníamos a la unidad imaginaria con un exponente mayor que 1. Dada esa situación, entonces, tal cual se nos indicaba desde un comienzo, si la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, esa i tiene que estar elevado a 1, quiere decir que si hay unidades imaginarias con un exponente más grande, tienen que tener algún valor nominal, algún valor más específico, ¿cierto? Bien, es por eso entonces que vamos a recurrir a un conocimiento anterior con respecto a las ecuaciones. Si planteamos la equidad entre la raíz cuadrada de menos 1 igual a i como una ecuación radical, recuerden que para este caso tendríamos que fijarnos en cuál era el índice de esta raíz, que en este caso es cuadrada, y toda la ecuación, ambos miembros de la ecuación, todo lo que se encuentra al lado izquierdo y todo lo que se encuentra al lado derecho, le aplicamos entonces un exponente de la misma cantidad que el índice. Si el índice es 2, aplicamos exponente 2. ¿Ya? Y en el paso siguiente ya lo tenemos aplicado. Entonces, la raíz cuadrada de menos 1 nos queda elevada a 2 y la unidad imaginaria i nos queda también elevada a 2. Luego de eso, y por propiedad de raíz, una cosa que nosotros conocíamos previamente, era justamente que si el índice y el exponente eran equivalentes, son de la misma cantidad, entonces podíamos cancelar ambos elementos y desaparecida la raíz, desaparecido el exponente, entonces nos quedaría menos 1. Y por supuesto que la unidad imaginaria permanece con su exponente. En pocas palabras, entonces podemos resolver de que i al cuadrado tiene un valor y ese valor equivale a menos 1. Dada esta explicación, entonces podemos recordar de que hay algunos elementos del conjunto de los números reales. Recuerde que también aplicamos algunas propiedades de los números reales en este nuevo conjunto que nos indican valores que ya conocíamos. ¿Ya? Yo acabo de borrar algunos, pero usted ya los conoce ya. Por consecuencia, dado que i al cuadrado equivale a menos 1, podemos entonces analizar las siguientes potencias de la unidad imaginaria. ¿Qué pasa si aumentamos o disminuimos en algunos casos el exponente de la unidad imaginaria? Vamos a analizar entonces desde el comienzo esta situación, recordando algunos conceptos del conjunto de los números reales. Si i está elevado a 0, recuerde que toda potencia cuyo exponente sea 0 va a ser siempre equivalente a 1. ¿Ya? No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la base, si el exponente es 1,
perdón, si el exponente es 0, siempre entonces va a ser equivalente la potencia a 1. En el siguiente caso, aumentamos en una unidad el exponente, de 0 pasamos a 1, ¿cierto? Y como ya sabíamos desde antes, toda potencia cuyo exponente es 1 va a ser equivalente a su base, lo que quiere decir entonces que i elevado a 1 equivale a i. Eso ya lo conocíamos por propiedad de potencia, ¿cierto? A continuación tenemos a i al cuadrado. Aumentamos en una unidad más entonces el exponente y recordamos lo que acabamos de averiguar a través de la ecuación radical. ¿Qué averiguamos? Que i al cuadrado tiene como valor menos 1. Y es justamente eso lo que aplicamos acá. I al cuadrado equivale a menos 1. A continuación, ¿qué pasa si aumentamos una vez más la unidad? Recuerden que estamos haciendo en el fondo una investigación acerca de las potencias de unidad imaginaria, entonces debemos analizarlo. I elevado al cubo o i elevado a 3, también por propiedad de potencia podemos descomponer esta unidad, ¿cierto? Esta potencia de la unidad imaginaria. Y la podemos descomponer de acuerdo a la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Entonces quiere decir que esto lo podemos separar en dos potencias que tengan la misma base. Por ejemplo, i al cuadrado multiplicado, recuerden que la propiedad es de multiplicación, por i elevado a 1. No es necesario escribir ese 1, pero lo vamos a hacer en este caso para connotar el ejemplo con mayor claridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo era la propiedad? Si multiplico dos potencias igual bases, conservo la base y sumo su exponente. 2 y 1, 3. Entonces quiere decir que la igualdad se cumple. I al cubo efectivamente es igual a i al cuadrado por i elevado a 1. Ahora, de estas dos potencias que tenemos, una vez aplicada la propiedad, conocemos también su valor, justamente de los procedimientos anteriores. Sabemos que i al cuadrado tiene un valor equivalente a menos 1, y es exactamente lo mismo que vamos a aplicar acá. I al cuadrado es igual a menos 1. Y posteriormente i elevado a 1, que también recurrimos a las potencias anteriores para encontrar su valor. I elevado a 1 equivale a i. Por lo tanto, quiere decir que toda esta expresión nos queda como menos 1 por i. ¿Ya? Y dado que es un producto, recuerde que al hacer producto aplicamos los conceptos algebraicos, podemos resolver entonces esta multiplicación que se encuentra acá utilizando el mismo procedimiento algebraico. Menos por más es menos y 1 por i es i. Recuerde que el 1 es neutro, ¿ya? Y al multiplicarlo por cualquier otro número, el resultado es ese otro número. Y en este caso, también bajo el concepto algebraico, al multiplicarlo por cualquier letra, el resultado es esa misma letra. ¿Ya? Entonces tenemos que, finalmente, i elevado a 0 es 1, que i elevado a 1 es i al cuadrado es menos 1, i elevado al cubo o a 3 es equivalente a menos i. Esos son todos nuestros resultados entonces. 1, i, menos 1, menos i. Ok, ahora, ¿por qué nos hemos detenido ahí? Lo vamos a comprender de inmediato. Por eso mismo está planteada la siguiente pregunta. ¿Qué valores se obtienen al seguir aumentando el exponente? ¿Qué pasa si ahora el exponente ya es 4? ¿Qué pasa si es 5? ¿Qué pasa si incluso sigue aumentando y se sale de nuestra gráfica? Se sale de nuestra inmediata resolución. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegamos incluso a que i es igual a 351? Para eso entonces vamos a proceder a analizar las dos siguientes potencias. I a la cuarta, como se podrán imaginar, va a tener un procedimiento muy parecido al de i al cubo, al de i elevado a 3, donde hemos descompuesto la potencia. Procedemos entonces acá de la misma forma. Quiere decir entonces que vamos a descomponer a i a la cuarta en i al cuadrado por i al cuadrado. Tenemos entonces, una vez más, aplicada la propiedad de potencias para multiplicar potencias de igual base. Conservar la base, sumar exponentes, 2 y 2 son 4. Se cumple la
ecuación, entonces quiere decir de que podemos resolver. Y para resolver, entonces, aplicamos los valores que ya conocemos. Tenemos y cuadrado, y de y cuadrado conocemos que su valor es menos 1. Por lo tanto, procedemos a reemplazar y al cuadrado equivale a menos 1. Y luego, otra vez y cuadrado. Por lo tanto, recuerde que estamos en esa operación, ¿cierto? Nuevamente la misma cantidad. Por lo tanto, tenemos como resultado menos 1 por menos 1. Y como usted ya sabe desde antes, menos por menos es más y 1 por 1 es 1. ¿De acuerdo? Y a la cuarta entonces equivale a menos 1. Si procedemos de la misma forma con i elevado a 5, esta potencia podemos descomponerla en... La idea es ir descomponiéndola en estas unidades que tenemos acá, de manera de que podamos encontrar inmediatamente su valor. ¿Ya? Entonces, al descomponer, recuerde que aquí el exponente es 5, por lo tanto lo podemos descomponer en 3 en una de las unidades y 2 en otra de las unidades. Multiplicación de potencia igual base. Es la misma lógica. Conserve la base, sume los exponentes. Por lo tanto, 2 y 3 son 5. Ese es el punto de la i por si acaso. ¿Ya? Ok. Luego entonces, la idea va a ser reemplazar una vez más los valores de estas dos unidades de acuerdo a lo que ya conocemos. I al cubo tiene un valor de menos i. Reemplazamos. I al cubo es igual a menos i. Producto, multiplicación. I cuadrado. I cuadrado tiene un valor de menos 1. Por consecuencia, entonces, reemplazamos también por su valor. I al cubo es menos i por i cuadrado equivale a menos 1. Reemplazados ambos elementos, entonces, dado que es producto una vez más, podemos resolver. Menos por menos, como usted ya sabe, es más. Menos por menos es positivo. Y por 1, le vuelvo a recordar que el 1 es neutro y por lo tanto al multiplicarlo por una letra, queda entonces como resultado la misma letra. Repitamos, menos por menos más, y por 1, y. Ahora compare, observe y compare. Y a la cuarta me dio como resultado 1, y ese resultado ya lo teníamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el resultado de 1 se volvió a repetir. ¿Qué pasa si avanzo con mi exponente? I elevado a 5. Su resultado es i, pero ese resultado también ya lo teníamos. Y ahí está ubicado. Es el mismo que el de i elevado a 1, es i. Y se repite nuevamente el valor. Por consecuencia, como usted probablemente ya lo sospecha, podríamos pensar inmediatamente en qué es lo que sucede con i a la sexta e i a la séptima. Probablemente usted ya lo sospecha, ya ha encontrado su valor, pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo le adelanto inmediatamente. I elevado a la cuarta repitió como resultado el mismo resultado de la primera potencia, de i elevado a 0. Y a la quinta repitió su resultado con la segunda potencia, y a la sexta, justamente, lo repite también el resultado con la tercera potencia, es decir, que i a la sexta equivale a menos 1, y por supuesto que i a la séptima nuevamente va a repetir su resultado, ¿cierto?, en la siguiente potencia, o sea, menos i. Tenemos entonces como resultados 1 y menos 1 menos i, que son exactamente los mismos que tenemos en las cuatro primeras potencias. 1 y menos 1 menos i. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si el exponente de la potencia de la unidad imaginaria sigue aumentando, estos cuatro valores iniciales se van a seguir repitiendo. Ah, caramba, qué fácil. Entonces, quiere decir que i elevado a 8, ya puedo conocer su resultado, ¿cierto? Puedo conocer inmediatamente el resultado de i elevado a 9. Bastará con observar qué es lo que viene a continuación. I elevado a la séptima era
menos i. Quiere decir que el ciclo se vuelve a repetir, vuelve a comenzar. ¿Cuál es el siguiente resultado? 1. Por lo tanto, i a la octava es 1. ¿Y el siguiente resultado después del 1? El siguiente resultado es i. Entonces quiere decir que i a la novena es i. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo básicamente que tenemos una secuencia de resultados. Y esos resultados son estos 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, estamos hablando de una secuencia de 4 elementos que vuelven a repetirse de manera constante. Constante. Es por eso entonces que a esta repitencia de los 4 resultados, cada vez que va aumentando el exponente de la unidad imaginaria, es conocido como 4K. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que procede ahora es la pregunta que cae de cajón, que es justamente la que viene a continuación. Acomodando un poquito más la pizarra. Ahí está. ¿Qué hacemos con los exponentes cuando son más grandes? La pregunta se responde casi por sí sola. Trabajamos solamente el exponente y lo vamos a dividir por... ¿Cuántos elementos tenemos en la repitencia de los resultados? 4 elementos. Entonces justamente vamos a usar a 4K para resolver. ¿Ya? Tenemos entonces 351 dividido por 4. La idea de hacer esta división es que usted tiene que encontrar el resto, por lo tanto la calculadora no le va a servir. Resolvamos. 4 por cuánto me deja lo más cerca posible de 35. Tenemos que 4 por 8 es 32, ¿cierto? Y 4 por 9 son 36. Con 9 nos pasamos, nos sirve el 8. 4 por 8 es 32. Y para llegar a 35 faltan 3 unidades. Bajamos la siguiente unidad. Tenemos entonces con qué multiplico al 4 para que mi resultado llegue lo más cerca posible de 31. Y en este caso entonces vamos a utilizar al número 7. 7 por 4 son 28 y en este caso nos sobran 3. Y esto es importante, no pase para los decimales, ¿ya? Porque sabemos que el 4 no cabe en el 3. ¿Qué es lo que haríamos normalmente? Lo que haríamos normalmente sería agregar un 0 y una coma. No haga eso, no haga eso. No pase al área decimal, ¿ya? Porque justamente lo que estamos buscando es este resto que acabamos de encontrar aquí. ¿Cuál es la idea? Que ese 3 usted lo va a hacer calzar con un exponente de las primeras 4 potencias de la unidad imaginaria. ¿Con cuál? Obviamente con el que sea igual. Resto 3, exponente 3. El resultado de eso es menos i. Entonces quiere decir que ya sabemos el resultado de nuestra interrogante. Esto ya no es una duda. Dado que el resto es 3 y lo empatamos con el exponente 3, quiere decir entonces que tenemos el mismo resultado para esta potencia. I elevado a 351, entonces, va a ser equivalente a menos i. Y con eso entonces hallamos el resultado correspondiente. Bueno, y como ya sabemos entonces, la idea va a ser aplicar exactamente el mismo conocimiento que acabamos de adquirir en los ejercicios que se plantean a continuación. El primer caso, como siempre, es un ejemplo resuelto. Tenemos i elevado a 210, ¿cierto? Entonces, recuerde, se trabaja solamente el exponente y de este exponente lo dividimos por la secuencia. Recuerde que estamos hablando de una secuencia de resultados que se vuelven a repetir y esos resultados son 4. Por lo tanto, el exponente lo dividimos por 4. ¿Ya? Primero utilizamos obviamente la técnica de división que usted prefiera. Yo normalmente lo hago al dígito. Quiere decir entonces que primero, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 21? Serían 5 veces. 5 por 4 es 20. Para llegar a 21 sobra 1. Bajamos el 0 y nos queda 10. Luego, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Serían 2 veces. 2 por 4 es 8. Y de 8 para llegar a 10 faltan solamente 2. Como ya sabemos, es justamente ese numerito el que estamos buscando. El resto, el que es conocido como resto. Y este resto
En este caso, nos está diciendo que debemos utilizar la potencia de exponente 2, la potencia de la unidad imaginaria de exponente 2. Si el resto es 2, el exponente debe ser 2. El resultado de esto nos dice que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esos tres puntitos, recuerda que son puntitos, yo lo hago como círculo para que se note. Por lo tanto, i elevado a 210 equivale a menos 1. De la misma forma, entonces, se pide resolver el ejercicio B, C, D y E para reconocer qué valor le corresponde. Y eso, recuerde pausar el video en 3, 2, 1 y listo. Tenemos entonces los resultados para que usted corrija de acuerdo a lo que acaba de hacer. ¿Ya? Bueno, la idea es siempre pausar el video, resolver y a continuación, al volver a darle play, la idea es comparar sus resultados. En el primer caso tenemos 76 dividido por 4 que nos da 19. El resto es exacto, por lo tanto el resto es 0. Quiere decir entonces que observamos la potencia de i elevado a 0. Por lo tanto, i elevado a 76 es igual a 1. En el caso de la letra C pasa exactamente lo mismo, dividimos por 4. En este caso el resto es 3, usamos i elevado a 3. Ahí estaría el resultado. 402 dividido por 4. Tenemos entonces que el resto es 2. ¿Ya? Recuerde que no hay que pasar hacia los decimales, no agregue coma y 0 en el resto, porque de lo contrario no va a llegar a una potencia de la unidad imaginaria, sino que le va a dar cualquier otra cosa. ¿Ya? En este caso entonces el resto es 2, por lo tanto observamos i al cuadrado, el resultado es menos 1, tenemos entonces el resultado final. Y finalmente, para la última división pasa lo mismo, el resto nuevamente dio 0, es decir, 676 dividido por 4 me da un número entero, me da un número exacto. Por lo tanto, observamos la potencia de i elevado a 0, que equivale a 1. Quiere decir entonces que la potencia inicial, i elevado a 676, es igual a 1. Y con esto entonces damos por concluida la cápsula actual.